Y bueno amigos, ya estamos aquí para comentar un poco lo que es la actualidad Real Madrid, cositas que me han llamado mucho la atención, que seguramente a muchos de ustedes también, lo de siempre, lo único que les pido a cambio es que me acompañen hasta el final de este video para yo poder conocer sus opiniones al respecto también, porque repito, son cosas bastante interesantes, a mí me lo han parecido, seguramente a ustedes también. Y nada, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a su espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar unas cosas muy chéveres, muy interesantes que van de la mano del Real Madrid, que ayer ganó un partido importantísimo. Lo que yo decía en mi partido, en mi video tras el partido, para mí era el partido que he dicho partido como 40 veces, era el más difícil seguramente en la fase de grupos y el que te iba a garantizar seguramente medio pase, porque teniendo en cuenta los rivales y los escenarios, creo que era el partido que te dejaba esa sensación de tener la mitad de la clasificación activada. Han habido un montón de cosas, ha habido polémica, que había polémica entre Vinicius y Bellingham, ha habido un montón de cosas que por cierto ya lo he comentado en mi otro canal, por si les gustaría echar un vistazo, pues ahí lo tienen. Y nada, aquí vamos a comentar unas cosas que ha dicho Roures. Vamos a escuchar algo que ha dicho Nachito, vamos a escuchar algo que tiene que ver con Sergio Ramos y el Real Madrid, unas cosas bastante llamativas, la verdad, que han dejado el día después de esa segunda jornada de la UEFA Champions League. Me gustaría empezar hablando, mis queridos amigos, de lo que ha pasado con Sergio Ramos, porque él mismo comentaba ayer que ya estaba sufriendo el arbitraje o algo así, comenta Sergio Ramos, creo que unas declaraciones poco acertadas, poco afortunadas, porque hace una clara referencia como que al Real Madrid le estuvieron beneficiando los árbitros. La verdad, no me parece que sean unas declaraciones de las más acertadas que les he escuchado a Sergio. Y mira que Sergio nunca ha sido una persona que le haya estado en grandes polémicas por este tipo de declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta que él siempre ha demostrado que ha querido al Real Madrid, pese a todo lo que pasó en su etapa final. Pues bueno, ahí tenemos eso. Pero lo que más me ha llamado la atención es escuchar, por ejemplo, la pregunta que le hicieron a Mendilibar, el entrenador del Sevilla. Se las voy a colocar aquí y en breve lo comentamos, por supuesto. ¿Cree que a Sergio Ramos le puede estar pesando que esté todavía jugando y piense que le arbitran con un escudo que ya no lleva? Eso lo has dicho tú, ¿no? Eso ahí queda. No tengo nada que decir a eso. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? La pregunta asquerosa también va muy de la mano con lo que ha comentado el mismo Sergio Ramos. Por supuesto, creo que Sergio da estas declaraciones y da para que los haters se aprovechen de este tipo de declaraciones. Lo podemos escuchar claramente aquí cómo le hacen esa... O sea, es que yo, el simple hecho de escuchar la pregunta y me digo, ¿cómo es posible que esta gente se gane la vida como periodistas, colocándolo muy entre comillas? Porque repito, después de tener la oportunidad de preguntarle a un entrenador de fútbol cualquier cosa relacionada con el partido y que tú le vengas con esta pregunta, es que el mismo Mendilibar se quedó como, pero este tipo es que es estúpido o fue que lo parió un Teletubby. Es que es absolutamente increíble. Y repito, claro, están aprovechando cualquier oportunidad, hay muchas cosas y muchas informaciones que están saliendo en contra del Fútbol Club Barcelona por el caso Negreira y por otras tantas polémicas que ha estado envuelta esta institución, que van a intentar siempre que se hable de otra cosa. Y una de estas cosas, pues bueno, que ahora el rendimiento que está teniendo Sergio Ramos, seguramente con algunas faltas que le han cobrado injustificadamente, algunas decisiones arbitrales en contra desafortunadas, que están aprovechándose para intentar hablar del Real Madrid como que sí, los árbitros nos han favorecido. Pero no me extraña. Lo que sí es que cada día me quedo más loco de cómo el fútbol español y sobre todo los periodistas entran en un deterioro absolutamente increíble. Quiero que ahora escuchemos a Nacho, porque dio sus declaraciones por primera vez después de aquella desafortunada patada a Portu, que yo lo he dicho muchas veces y lo dije justo después del partido. Si a Nacho le suspenden, pues creo que poco podemos decir, porque ha sido una patada muy desafortunada, pero todo el mundo se agarró de ahí y empezó a decir cosas seguramente fuera de lugar para un futbolista que siempre ha mostrado un comportamiento ejemplar. Hemos visto a J. Jordi y otras personas diciendo como que mira, estos son los valores del Real Madrid, no sé cuántos años en la institución, desde los 10 años es capitán del Real Madrid, esto es lo que es. Pero Nacho ha querido salir de la polémica de la manera más correcta, así que vamos a escuchar a Nachito. No me considero, como se dice, ningún criminal, ningún asesino, soy un gran profesional. Es verdad que han sido unos días duros también para mí y jugar un partido como el de hoy pues tampoco es fácil, pero me considero un gran profesional. Lo importante es que se ha quedado todo en un pequeño susto y ya está, la sanción. Yo ahí no me puedo meter, como te dije ya, al único que tenía que pedir perdón es a Portu y he hablado con él, así que ya estoy tranquilo. Nacho. Cometí una entrada dura el otro día en un partido de fútbol, donde creo que el fútbol también a veces va a ser acciones al límite.
es un deporte de contacto. Lo único que me importa es que Portu está bien. Hablé con él después del partido. Yo soy el primero que me di cuenta de que fue una acción dura, pero... Y bueno, como él mismo reconoce, ya él se disculpó con Portu, tiene toda la razón, a la única persona que él tiene que disculparse o pedirle perdón es al mismo Portu. Él dice que se garantizó que bueno, que fue solo un susto, que pasó lo que pasó. Además, rectificó justo después de lo de la patada, porque inmediatamente fue a Portu a decirle, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Oye, después en su cuenta, en sus redes sociales también ofreció unas disculpas públicas. Ahora creo que estas declaraciones le ponen en un muy buen lugar porque siempre he dicho que es de sabios rectificar. Es de sabios rectificar y Nacho lo ha hecho de la mejor manera. Creo que mediáticamente, pese al ruido y pese a que intentaron decir que el feo gesto de Nacho, porque después él se acerca y le da una palmadita como que, bueno, lo siento. Y se forma todo aquel lío. Creo que Nacho ha hecho lo correcto en todo. Creo que lo único que se equivoca obviamente es en la patada, que creo que está muy fuera de lugar por todo el contexto del partido, por cómo estaba en la acción de juego, todo. Pero de ahí para allá Nacho ha actuado como una persona decente, una persona correcta y no me sorprende que esté siendo sometido a un juicio tan asqueroso porque obviamente lleva el escudo del Real Madrid. Pero repito, me parece que Nacho ha hecho las cosas bien y estoy orgulloso de que este tipo de personas representen a la institución con la cual yo me identifico, que saben rectificar, que saben cómo decir las cosas, que saben decir, bueno, me equivoqué, lo siento, he hablado con Portu, que al final, como él mismo dice, quedó todo en un susto y parece que va a estar bien, que al final es lo más importante, que fue también lo primero que comenté yo aquella vez. Quiero cerrar este video con unas declaraciones que ha dado Jaume Roures, una de las personas que más manda en el Fútbol Club Barcelona, hay que decirlo. Y ha dado unas declaraciones que, bueno, los amigos están incendiando las redes sociales. No me extraña tampoco porque, como les dije al principio del video, con cualquier cosa que se sepa a día de hoy del Real Madrid, ellos van a intentar desprestigiar la figura de la institución. Y lo de Jaume Roures, pues es básicamente esto. Roures comenta esto. También hicimos palancas con Florentino Pérez, a pesar de que la prensa del Madrid no se acuerde. Fue 6.000 millones de pesetas en el año 2000, que equivalen a 30 y pico de millones de euros. Y bueno, realmente es evidente que lo de Roures son unas declaraciones que no sé a qué vienen ahora mismo. Porque algo que pasó en el año 2000 y que bueno, no se tiene muy claro lo que está sucediendo, lo que haya sucedido en su debido momento, creo que lo hace como única manera de intentar tapar el sol con un dedo, porque ayer veíamos al sinvergüenza este ¿cómo se llama el tipo este que dijo que el Real Madrid había comprado árbitros, que ya el Madrid le mandó Villarejo, que ya el Madrid se va a encargar de accionar legalmente. Ahora escuchamos a Roures. No es casualidad que personas que hayan tenido un interés común en que el Real Madrid le vaya mal empiecen a dar declaraciones en la misma semana en la que el Fútbol Club Barcelona ha sido procesado para llevarlo a juicio por un delito de cohecho. No me parece nada sorpresivo, la verdad, pero repito, ahora mismo estamos viendo un montón de cosas en las redes sociales, que lo de las palancas de Florentino, que no sé qué, que lo otro, que la madre, que la abuela que fuma, y es llamativo también porque estas mismas personas son tan anormales, que estaban celebrando las palabras de Villarejo hace un par de días cuando él mismo reconocía que Villarejo, o en este caso Villarejo reconocía que Sandro Rosell estuvo comprando árbitros y que todos los presidentes lo hacían. Incluso decían que Florentino Pérez, que por cierto, esas declaraciones se han ganado su querellita y es lo que les digo, son tan ineptos, tan incapaces de pensar que algo que les está incriminando o perjudicando o manchando más el nombre de la institución, estaban celebrándolo como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Por cierto, que parece que España va a ser organizadora de la Copa del Mundo 2030. Es que es absolutamente de locos. Tú te pones a pensarlo y dices, esta gente, ¿cómo es posible que tengan la capacidad para ejercer el derecho al voto? Pero bueno, repito, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema este de las palancas. Igual, supongamos que tiene razón Roures y que el Real Madrid ejerce unas palancas. Bueno, si hay algo ilegal, que se investigue, que se haga lo que tenga que hacer. Pero lo que estamos viviendo ahora con lo de las palancas del Barça, lo que se está sabiendo, las mismas declaraciones de Roures hace poco, creo que lo único que hacen es dejar en un muy mal lugar al Barça. Y ahora intentan meter al Real Madrid por cualquier modo para intentar sacar provecho y por supuesto para intentar desviar la atención de todos los escándalos que rodean a esta institución que, repito, no para de hacer las cosas de manera ilegal. Espero que hayan disfrutado de este video, por supuesto espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.